El millonario se congela al ver que el colgante de la mendiga negra es igual al de su madre. Era una noche deslumbrante en el lujoso hotel de la ciudad, donde el brillo de las luces se reflejaba en los rostros de los asistentes, todos ellos envueltos en finos trajes y joyería deslumbrante. Enrique, el millonario, recluido en su vasta mansión, se encontraba en medio de todo el bullicio, pero se sentía más solo que nunca. Las risas resonaban a su alrededor como ecos vacíos, y cada brindis parecía un recordatorio de su soledad. Nada podía llenar el abismo que se había formado en su interior, ni las fiestas extravagantes ni los viajes a lugares exóticos. Fue en ese contexto de opulencia y ostentación donde su mirada se detuvo. Allí, en un rincón menos iluminado, estaba Yara, una figura etérea que contrastaba con la ostentación del evento. Su piel oscura parecía absorber la luz que la rodeaba, y su vestido, aunque humilde, tenía un aire de dignidad que atraía a Enrique. Pero cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Yara, con una dulzura y una determinación inquebrantable, sonrió levemente. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda, una conexión inmediata e intensa que lo asustaba. Era como si, en ese instante, todo su mundo se sacudiera. ¿Qué significaba aquel colgante? ¿Por qué estaba ella aquí, en medio de una reunión destinada a ayudar a los pobres? Se acercó a ella, titubeante, como un niño que teme tocar un fuego ardiente. «Esa joya es muy especial», dijo, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Yara lo miró con insistencia y respondió: «Cada pieza tiene su historia, ¿no? Este colgante es la memoria de quienes hemos perdido, pero también un símbolo de resistencia». Enrique sintió un nudo en la garganta. Su madre había desaparecido cuando él era niño, y toda la historia había sido un oscuro secreto familiar. A medida que conversaban, palabras profundas brotaron entre ellos. El murmullo de la sala se desdibujó. Yara habló de la vida en las calles, las luchas, las pérdidas. Enrique, por su parte, comenzó a abrir su corazón, revelando fragmentos de su pasado y su dolor por la ausencia de su madre. En ese intercambio, comenzó a vislumbrar una verdad que había estado ignorando, un conflicto familiar que había intentado silenciar para siempre. De repente, la atmósfera se tornó tensa. Su hermano, un hombre astuto y lleno de envidia, apareció en la multitud. La risa en su rostro era oscura, como un presagio de tempestades. Sus ojos se clavaron en Yara, y Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pretendía su hermano? Esa noche, la revelación de secretos familiares se sentía inevitable. Justo cuando Enrique estaba a punto de confesar sus sentimientos a Yara, un grito desgarrador resonó en la multitud. Era un sonido que atravesó el bullicio, congelando el aire y llenando de inquietud el ambiente. Enrique se volvió hacia el origen del grito, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El grito resonó como un trueno, cortando el aire en 1000 pedazos. Todos los ojos se volcaron hacia la cordura de la multitud, intentando descifrar de dónde provenía. Enrique, de pie junto a Yara, sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué fue eso?», murmuró, su voz apenas un susurro. Fue entonces cuando la figura de su hermano, Julián, destacó en la multitud. Una sonrisa parecía dibujarse en sus labios, pero había algo que no encajaba. Su mirada era helada, y en sus manos brillaba un objeto que Enrique no podía reconocer de inmediato. «¿Julián?», rompió el silencio Enrique, avanzando hacia él. El rostro de Julián se iluminó de repente, como si hubiera encontrado un tesoro oculto. «Mira lo que he encontrado», dijo. Levantando el objeto, era un colgante idéntico al de Yara, pero con un brillo siniestro. Su voz era clara, casi burlona. «¡Willis!». La sangre de Enrique se heló. Una sensación de traición llenó el aire. Yara miró el colgante. Sus ojos se hicieron grandes y su rostro palideció. Ese no puede ser», logró decir, temblando ligeramente. Julián, disfrutando del impacto, se acercó un poco más. «Por supuesto que sí. Era de tu madre, Enrique», soltó con voz burlona. «Pero te voy a contar un secreto. No fue un accidente. Ella tenía sus secretos, y este es uno de ellos». El murmullo de la multitud creció, y Enrique sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera denso. «¡Cállate!», exclamó, intentando contener la ira. No podía permitir que Julián desnudara las sombras del pasado frente a Yara. Pero las palabras de su hermano eran como dagas afiladas. «Vamos, hermano, la verdad debe salir. Te gusta jugar al héroe, pero la verdad es que la familia está llena de mentiras, como esa mendiga que parece inocente, pero no lo es». Cada palabra de Julián era un golpe directo a su interior. Yara, en shock, retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo?», balbució. «Tú no sabes nada de Yara», gritó Enrique, su voz resonando incluso sobre el tumulto del evento. Se sintió perdido, el corazón latiendo con furia. Aquel colgante, la conexión con su madre, ahora se había vuelto una cadena que lo unía a un abismo de dolor. Pero antes de que pudiera defenderla, el ambiente estalló en un caos absoluto. La música se detuvo y todos miraban a Julián. Un espectáculo que había puesto su vida en un hilo. «Sí, Yara. A lo mejor eres más que una simple mendiga. A lo mejor tienes mucho que ver con el pasado de Enrique. ¿Por qué llevas ese colgante? ¿Qué te han contado?». Las palabras colisionaron en el aire, dejando a Yara atrapada. Enrique sintió un nudo en el estómago. ¿Podría su conexión con ella ser solo una ilusión? Los murmullos de la gente crecieron, cada rostro entregado a la tensión electrizante del momento. Balas de preguntas volaron por el aire. ¿Era posible que Yara supiera más de lo que decía? «Basta, déjala en paz», exigió Enrique, su amenaza resonando en el aire. Pero Julián simplemente sonrió, una sonrisa como un rayo negro en medio de una tormenta. «El tiempo dirá toda la verdad, Enrique, y estoy ansioso por ver cómo te enfrentas a tus demonios». El ambiente quedó impregnado de incógnitas. Las miradas se entrelazaron, y el eco del grito inicial se volvió un susurro persistente en sus mentes. Enrique se quedó parado, temblando de rabia y confusión. Tenía que descubrir qué estaba realmente pasando. ¿Quién era Yara realmente? ¿Qué había hecho su madre para que la verdad se ocultara por tanto tiempo? Y en medio de esa tormenta emocional, un mensaje llegó a su mente.
La búsqueda de respuestas apenas empezaba. El caos que siguió al grito resonante hizo que el tiempo se detuviera nuevamente. Todos los ojos estaban fijos en Julián, su hermano, que parecía disfrutar de su papel de titiritero en aquel teatro de emociones. La sala había adquirido un tono sombrío y tenso, como si el aire, a medida que se llenaba de murmullos incrédulos. Lo sabía, empezó a murmurar alguien entre la multitud. ¿Cómo puede ser? La confusión y el shock eran palpables. Enrique podía sentir su corazón latir desbocado, un tambor de puro miedo. Y Yara retrocedió un paso. Sus ojos grandes y aterrados estaban fijos en Julián, como si estuviera viendo al propio diablo. «¡Cállate, Julián!», gritó Enrique, su voz grave y autoritaria resonando sobre el bullicio. Pero su hermano solo esbozó una sonrisa burlona, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿Por qué tanta rabia, hermano? Solo estoy revelando la verdad», dijo Julián, caminando hacia Yara con un aire desafiante. «¿Sabías que tu madre se metió en problemas con personas que no perdonan? ¿O quizás tú lo sabías? ¿No?». La multitud se estremeció. Los rostros pálidos se giraron hacia Yara, buscando respuestas, exigiendo claridad. En ese instante, algo increíble sucedió. La sala se oscureció y un grito desgarrador, no proveniente de la multitud, sino de la propia Yara, rompió el aire. «¡No, por favor!», exclamó, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara bloquear un sonido interno. Sus ojos se iluminaban con una desesperación que atravesó a Enrique como un rayo. «¡No! ¡No sabes lo que estás diciendo!», gritó, y en su voz había una mezcla de miedo y angustia. Enrique sintió un hormigueo en la piel. «Yara, ¿qué está pasando?», preguntó, dando un paso hacia ella, su voz temblorosa llena de preocupación. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y en su expresión había una revelación que le cortó la respiración. «No sabía que me encontrarías aquí», balbuceó, casi al borde del colapso. Antes de que pudiera procesar sus palabras, los ojos del público se volvieron aún más grandes. De repente, Yara se llevó la mano al colgante que adornaba su cuello y lo deslizó de su piel con movimientos nerviosos. Enrique sintió que su mundo se desmoronaba cuando vio lo que había debajo, un tatuaje que brillaba intensamente, el mismo símbolo que había visto en retratos antiguos de su madre. «No. ¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrándose. Sin saber qué sentir, la multitud calló. Nadie osaba respirar. Julián se deleitaba en el espectáculo. «¿Ves, Enrique? Ella no es solo una mendiga. Es parte de la historia, de nuestra historia». La revelación cargada en las palabras de su hermano resonó como un eco en la sala. «Mi madre, ella». Yara, con la voz quebrada, dejó caer el colgante al suelo, y el sonido del impacto pareció atravesar la noche. «Tu madre me ayudó. Siempre supe que algo me unía a ti, pero no sabía que tú...». El aire se volvió espeso, y su declaración parecía un eco de promesas rotas. «Tu madre estaba buscando una forma de proteger la verdad». «¡Maldición!», gritó Enrique. La confusión se transformó en rabia. ¿Cuál era la verdad? Un retroceso de recuerdos oscuros lo bombardeaba. Su madre buscó protección, ¿pero de quién? ¿Por qué Yara, una extraña con el colgante, tenía ese vínculo con su madre? Antes de que sus pensamientos pudieran concretarse, una explosión de ruido estalló en el fondo de la sala. Un grupo de hombres con caras tapadas irrumpió, empujando a todos a su paso. «¡Nadie se mueva!», gritaron, y la atmósfera de fiesta se transformó en un pánico absoluto. El caos se desató. Gritos, empujones, un camino de desesperación. Enrique se encontró agarrando a Yara, mientras ella parecía quedarse paralizada. Entre el ruido, Julián se reía, como si el espectáculo le brindara un placer oscuro.
En ese momento, dio un paso atrás, dejando que el pánico lo abrazara todo. «¡Ten cuidado, Enrique! ¡Ellos vienen por nosotros!», gritó Yara, y en su mirada, él vio un rayo de advertencia. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué era lo que estaba realmente en juego? En ese instante, todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba, y el único pensamiento claro que se le ocurrió fue uno aterrador. El tiempo de las respuestas había llegado, pero no en la forma que todos esperaban. En medio del caos, un hilo de verdad se desenredaba y su corazón latía con fuerza. Algo terrible estaba a punto de revelarse. La búsqueda de respuestas acababa de empezar. ¿Pero a qué costo? El caos que siguió al grito resonante hizo que el tiempo se detuviera nuevamente. Todos los ojos estaban fijos en Julián, su hermano, que parecía disfrutar de su papel de titiritero en aquel teatro de emociones. La sala había adquirido un tono sombrío y tenso, como si el aire se llenara de murmullos incrédulos. «Lo sabía», empezó a murmurar alguien entre la multitud. «¿Cómo puede ser?». La confusión y el shock eran palpables. Enrique podía sentir su corazón latir desbocado, un tambor de puro miedo. Yara retrocedió un paso. Sus ojos grandes y aterrados estaban fijos en Julián. «¡Cállate, Julián!», gritó Enrique, su voz grave y autoritaria resonando sobre el bullicio. Pero su hermano solo esbozó una sonrisa burlona, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿Por qué tanta rabia, hermano? Solo estoy revelando la verdad», dijo Julián, caminando hacia Yara con un aire desafiante. «¿Sabías que tu madre se metió en problemas con personas que no perdonan? O quizás tú lo sabías, ¿no?». La multitud se estremeció. Los rostros pálidos se giraron hacia Yara, buscando respuestas, exigiendo claridad. En ese instante, algo incomprensible sucedió. Un sonido sordo, como una explosión, retumbó en el aire y sacudió el suelo. La multitud se aparte en un instante. Gritos de terror llenaron el salón. Enrique sintió que el tiempo se suspendía mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. Era un grupo de hombres que entraba con prisa, unos portando armas, sus rostros cubiertos por máscaras. «¡Nadie se mueva!», gritaron. El aire se volvió opresivo con el miedo. El pánico se propagó como un incendio. Enrique apretó la mano de Yara, sintiendo cómo su piel realzaba la tensión. Su cuerpo temblaba. Su mirada buscaba respuestas, pero todo lo que encontraba eran más preguntas. «¡Conbellan! ¡Denle el colgante!». Uno de ellos aulló, señalando con un dedo tembloroso hacia Yara, que retrocedió ante la amenaza. Enrique sintió un frío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué querían? ¡Ese colgante! ¡No! ¡No se lo lleven!», gritó, tratando de protegerla. Una rabia indescriptible nacía en su pecho, pero fue demasiado tarde. Uno de los hombres se abalanzó hacia Yara. Su mano se cerró como un garfio. La sala estalló en un caos total. La gente corría, empujándose entre sí, pero Enrique no podía apartar la mirada de lo que sucedía frente a él. Fue entonces cuando la máscara de uno de los asaltantes se deslizó hacia un lado, revelando un rostro que Enrique nunca había esperado ver. Era un hombre conocido, un antiguo amigo de su madre. ¿Roberto? La incredulidad lo recorrió como un rayo. ¿Qué hacía él aquí? Sí, Enrique, todo esto es por tu culpa. Has desenterrado secretos que no debían salir a la luz. No sabes en quién te has metido, dijo Roberto, su voz llena de una furia que parecía cargada de años de resentimiento. El colgante no es solo un recuerdo, es un vínculo, y aquellos que lo poseen están en grave peligro.
Las últimas palabras de Roberto resonaron como un eco en la mente de Enrique. El colgante, lo que él consideraba un simple objeto, cargaba un peso mucho mayor. Una historia oculta que lo conectaba, no solo a su madre, sino a un mundo que creía conocer. El ambiente estalló en nuevo pánico. «¡Vámonos!», gritó Yara, tirando de Enrique, su rostro pálido revelando su propio terror. Pero Enrique, aún paralizado, no podía apartar la mirada de Roberto. «¿Qué secretos?», preguntó. Una necesidad de saber lo que escondía su madre comenzó a consumirlo. «Cuando tu madre desapareció, esto es lo que dejó. Un legado que podría destruirte a ti, a Yara y a muchos más. La verdad es que nunca estás solo en esto. Hay personas que buscan el colgante y no dudarán en matar por él. Yo solo estoy aquí para advertirte». El suelo seguía temblando por el caos. El sonido de pasos apurados y gritos se desdibujaron en su mente. Enrique sintió que el aire se tornaba más denso. Yara lo miró a los ojos. La urgencia en su mirada era palpable. Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de un tiroteo resonó abruptamente en el aire. Las balas silbaron y el mundo que conocía se hizo añicos. «¡Corre!», gritó Yara, jalándolo mientras la multitud se dispersaba. Pero Enrique no podía dejar de pensar en lo que acababa de desvelarse. Un colgante, un símbolo de conexión con su madre y una salvación de su herencia familiar. ¿Qué secretos habían estado encadenándolo todo este tiempo? Mientras se adentraban en la oscuridad de los corredores del hotel, se dio cuenta de que a partir de ahora nada sería como antes. La verdad estaba más cerca, pero la serpiente que había dormido entre ellos, con todo su veneno, ya no podía ser ignorada. En la confusión, una cantidad impensable de dudas llenó su mente. ¿Cuál era realmente la conexión entre Yara y su madre? ¿Y qué otros secretos había escondido el colgante? La necesidad de respuesta se convertía en su única constante, y con cada paso, el eco del pasado lo seguía, gritándole que había más por descubrir, más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Él sabía que la aventura apenas estaba comenzando, pero en qué dirección era un misterio aterrador. Era como si el mundo se hubiera detenido en un instante. Enrique y Yara, con las palpitaciones aún aceleradas por el pánico, se encontraron atrapados entre la confusión y la rabia del momento. Él estaba listo para protegerla, para luchar contra lo que viniera, pero la atmósfera parecía cargada de presagios, como si una tormenta se acercara. «¡Corre, Yara! No podemos quedarnos aquí», gritó Enrique, tirando de su mano mientras buscaban una salida. Detrás de ellos, los gritos y los ecos de caos se desataban como una avalancha. El sonido de pies corriendo y latidos apresurados llenaba el aire, y sus corazones latían como si fueran uno solo. «¡Enrique, allí!», exclamó Yara, señalando hacia un pasillo lateral. Se lanzaron en esa dirección, corriendo en un intento desesperado de esquivar a los hombres armados. El terror los seguía, pero la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier miedo. Enrique sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba en juego aquí? ¿Cuál era la verdad detrás de sus colgantes? Pero antes de que pudieran llegar al final del pasillo, escucharon un ruido ensordecedor, un estruendo violentísimo. Las luces parpadearon y el cristal estalló hacia alrededor. E instintivamente, Enrique cubrió a Yara con su cuerpo, sintiendo cómo su corazón comenzaba a romperse con el miedo. «¿Qué está pasando?», pensó, viejo apego al caos que lo rodeaba. En ese momento, una figura apareció en medio del humo, un rostro que Enrique no podía ignorar. Su madre. En un descuido entre el humo del estallido, su apariencia se asemejaba a una aparición sobrenatural, como si la realidad estuviera empujando sus límites. Ella se veía igual a como la recordaba, pero había un aire sombrío que no podía identificar. «¡Mamá!»,
La voz de Enrique salió como un grito ahogado, pero su madre no lo miraba. Su atención estaba fija en Yara, quien parecía paralizada, sus ojos llenos de sorpresa y horror. ¡Aléjate de ella!, rugió Enrique, la ira enfriando su miedo. Pero en lugar de retroceder, su madre avanzó hacia Yara con una calma desconcertante. «Yara, por favor, entiende, todo ha llegado a este punto», dijo su madre con una voz suave pero firme. Era como si las palabras vortexaran una verdad oculta. «¿Qué estás diciendo?», exigió Enrique, sintiendo que el mundo estaba cerrándose a su alrededor. «¿Qué tienes que ver con Yara? ¡Responde!». «No podemos seguir huyendo», contestó su madre, ignorando su demanda. La atmósfera se volvió tensa como una cuerda a punto de romperse. Yara es parte de nuestra historia, de lo que perdimos, de lo que debemos enfrentar. Sus palabras resonaron como un eco en el corazón de Enrique. «¿Eres parte de esto, Yara? ¿Por qué no dijiste nada?», preguntó él, volviéndose hacia ella. En su mirada había una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «Porque no sabía, Enrique, no sabía que tú eras». Su voz se quebró, y Enrique sintió que el mundo se desmoronaba cada vez más. Pero antes de que pudiera preguntar más, Yara cayó al suelo, retorciéndose en su dolor, un grito desgarrador emanando de sus labios. «¡Yara!», gritó, haciéndose eco del pánico. A su alrededor, todo se transformó en un torbellino de caos, gritos y empujones. Pero Enrique no podía apartar la vista de esta nueva revelación. Las palabras de su madre lo abrumaron. El colgante es más que un simple objeto. Es la clave para despertar lo que dormía. De repente, como si el tiempo se detuviera, el colgante que Yara había dejado caer brilló. Un destello intenso iluminó el lugar, y en un instante, Enrique comprendió. Esta conexión los había llevado a un punto sin retorno. La verdad que habían ocultado durante años, lo que su madre había sacrificado, era más aterrador de lo que había anticipado. «¡No, Yara! ¡Despierta!», exclamó, arrodillándose junto a ella. Su madre se acercó, pero ensombrecida por el terror, ya no parecía una madre. Era una figura envuelta en un halo de misterio. Todo se desvaneció cuando Yara dejó escapar un último aliento, cerrando sus ojos. Y Enrique, sintiendo que el mundo estallaba a su alrededor, comprendió que la búsqueda de respuestas se había tornado en una necesidad de supervivencia, y un oscuro legado había comenzado a revelarse. El silencio que siguió fue insoportable, una calma inquietante. Enrique se quedó con el corazón en la mano, ahora dividido entre el amor, la traición y el horror. «¿Qué has hecho? ¿Qué eres tú realmente?». Su mirada se encontró con la de su madre, y en sus ojos vio la sombra de secretos y decisiones que pondrían en jaque no solo su vida, sino todo lo que pensaba que conocía sobre su familia. Mientras el caos se disipaba lentamente, un dilema aterrador se cernía sobre él. ¿Realmente quería descubrir la verdad? Era como si el mundo se hubiera detenido en un instante. Enrique y Yara, con las palpitaciones aún aceleradas por el pánico, se encontraron atrapados entre la confusión y la rabia del momento. Él estaba listo para protegerla, para luchar contra lo que viniera, pero la atmósfera parecía cargada de presagios, como si una tormenta se acercara. «¡Corre, Yara! No podemos quedarnos aquí», gritó Enrique, tirando de su mano mientras buscaban una salida. Detrás de ellos, los gritos y los ecos de caos se desataban como una avalancha. El sonido de pies corriendo y latidos apresurados llenaba el aire, y sus corazones latían como si fueran uno solo. «¡Enrique! ¡Allí!»,
exclamó Yara, señalando hacia un pasillo lateral. Se lanzaron en esa dirección, corriendo en un intento desesperado de esquivar a los hombres armados. El terror los seguía, pero la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier miedo. Enrique sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba en juego aquí? ¿Cuál era la verdad detrás de sus colgantes? Pero antes de que pudieran llegar al final del pasillo, escucharon un ruido ensordecedor, un estruendo violentísimo. Las luces parpadearon y el cristal estalló a su alrededor. Instintivamente, Enrique cubrió a Yara con su cuerpo, sintiendo cómo su corazón comenzaba a romperse con el miedo. ¿Qué está pasando?, pensó, viejo apego al caos que lo rodeaba. En ese momento, una figura apareció en medio del humo, un rostro que Enrique no podía ignorar, su madre. En un descuido entre el humo del estallido, su apariencia se asemejaba a una aparición sobrenatural, como si la realidad estuviera empujando sus límites. Ella se veía igual a como la recordaba, pero había un aire sombrío que no podía identificar. ¡Mamá! La voz de Enrique salió como un grito ahogado, pero su madre no lo miraba. Su atención estaba fija en Yara, quien parecía paralizada, sus ojos llenos de sorpresa y horror. «Aléjate de ella», rugió Enrique, la ira enfriando su miedo. Pero en lugar de retroceder, su madre avanzó hacia Yara con una calma desconcertante. «Yara, por favor, entiende, todo ha llegado a este punto», dijo su madre, con una voz suave pero firme. Era como si las palabras vortexaran una verdad oculta. «¿Qué estás diciendo?», exigió Enrique, sintiendo que el mundo estaba cerrándose a su alrededor. «¿Qué tienes que ver con Yara? Responde». «No podemos seguir huyendo», contestó su madre, ignorando su demanda. La atmósfera se volvió tensa, como una cuerda a punto de romperse. Yara es parte de nuestra historia, de lo que perdimos, de lo que debemos enfrentar. Sus palabras resonaron como un eco en el corazón de Enrique. ¿Eres parte de esto, Yara? ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó él, volviéndose hacia ella. En su mirada había una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «Porque no sabía, Enrique. No sabía que tú eras». Su voz se quebró y Enrique sintió que el mundo se desmoronaba cada vez más. Pero antes de que pudiera preguntar más, Yara cayó al suelo, retorciéndose en su dolor, un grito desgarrador emanando de sus labios. «Yara», gritó, haciéndose eco del pánico. A su alrededor, todo se transformó en un torbellino de caos, gritos y empujones. Pero Enrique no podía apartar la vista de esta nueva revelación. Las palabras de su madre lo abrumaron. «El colgante es más que un simple objeto. Es la clave para despertar lo que dormía». De repente, como si el tiempo se detuviera, que el colgante que Yara había dejado caer brilló. Un destello intenso iluminó el lugar y en un instante Enrique comprendió. Esta conexión los había llevado a un punto sin retorno. La verdad que habían ocultado durante años, lo que su madre había sacrificado, era más aterrador de lo que había anticipado. «¡No, Yara! ¡Despierta!», exclamó arrodillándose junto a ella. Su madre se acercó, pero ensombrecida por el terror, ya no parecía una madre. Era una figura envuelta en un halo de misterio. Todo se desvaneció cuando Yara dejó escapar un último aliento, cerrando sus ojos. Y Enrique, sintiendo que el mundo estallaba a su alrededor, comprendió que la búsqueda de respuestas se había tornado en una necesidad de supervivencia, y un oscuro legado había comenzado a revelarse. El silencio que siguió fue insoportable, una calma inquietante. Enrique se quedó con el corazón en la mano, ahora dividido entre el amor,
la traición y el horror. ¿Qué has hecho? ¿Qué eres tú realmente? Su mirada se encontró con la de su madre, y en sus ojos vio la sombra de secretos y decisiones que pondrían en jaque no solo su vida, sino todo lo que pensaba que conocía sobre su familia. Mientras el caos se disipaba lentamente, un dilema aterrador se cernía sobre él. ¿Realmente quería descubrir la verdad? Fue entonces cuando, tras un chasquido electrizante en el aire, la sala vibró con una energía desconocida. Un brillo azulado emergió del colgante y de pronto todo pareció cambiar. Yara, aún en el suelo, empezó a brillar de una manera sobrenatural. Enrique quedó paralizado, los ojos fijos en ella. Una energía profunda levantó su cuerpo del suelo, haciendo que los murmullos de la multitud retrocedieran en temor. ¿Qué está pasando?, preguntó, la incredulidad empañando su voz. Pero antes de que Yara pudiera contestar, la atmósfera cambió drásticamente. Su madre, con una expresión distante, retrocedió y murmuró: «No puede ser, tú no». Enrique comprendió que la figura ante él no era quien pensaba. La verdadera esencia de Yara comenzaba a desprenderse, revelando un poder atroz. En un instante, sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto antes, y el ambiente comenzó a llenarse de ecos antiguos, voces que parecían susurrar desde un tiempo olvidado. «Yara, ¿quién eres tú realmente?», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Entonces Yara habló con una voz que resonó poderosamente, distinta a la suya. «Soy el vínculo entre nuestro pasado y nuestro futuro, Enrique. Todo lo que has creído se basa en mentiras. Es hora de que te enfrentes a la verdad, la que te han ocultado». Las palabras cayeron como un rayo sobre él. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente Yara? ¿Era una aliada o era parte del mismo caos que buscaba destruirlo? Antes de que pudiera asimilarlo, la figura brilló aún más intensamente, y una explosión de luz los envolvió a todos, llevándolos a un lugar desconocido. Enrique, aturdido y temeroso, supo que su vida acababa de dar un giro irreversible. ¿Qué le esperaba en este nuevo capítulo de revelaciones? La verdad que anhelaba conocer parecía más aterradora que cualquier secreto que había imaginado. Todo lo que pensaba saber ahora era solo una capa de engaño. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el destino de ellos estaba en juego. El mundo se detuvo en un instante. Enrique miraba a Yara, su figura brillando como un faro, una presencia que lo transformaba por completo. Al mismo tiempo, su madre se cernía sobre ellos como una sombra ominosa, llena de secretos y calma. Pero entonces algo cambió en el aire. El brillo intensificándose, un eco resonó en sus corazones. Y de la nada, la sala estalló en luz. Yara, Enrique sintió cómo una energía vibrante atravesaba el espacio. La multitud a su alrededor se congeló. Los murmullos se apagaron, y solo quedó el sonido de su propio corazón a 1000 por hora. ¿Qué está pasando aquí? Yara, en su nueva manifestación de luz pura, se volvió hacia él. Debes saber la verdad, Enrique. La conexión entre nosotros es más profunda de lo que crees. Su voz sonó distante, casi como si hablara desde otro mundo. Tu madre y yo somos una parte del mismo destino. Las palabras de Yara fueron como un golpe. Enrique sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible? Una risa tenue y sombría resonó al otro lado de la sala. La figura de su madre se desvaneció y rápidamente emergió un hombre, un desconocido, pero su mirada era fría y reconocible. «Mamá, ¿quién es él?».
Soy el guardián de las verdades olvidadas, dijo el hombre. Sus ojos resplandecían con una intensidad que helaba la sangre. Yara no solo es una mendiga, es parte de una familia secreta. Y tú, Enrique, eres el eslabón perdido. Las revelaciones giraban como un torbellino en su mente. ¿Qué estás diciendo? No puedo creerlo. Sacudió la cabeza, buscando respuestas que apenas lograba seguir. Yara, ¿eres parte de esto? Soy la portadora de tu legado, Enrique, explicó Yara, mientras la luz que emanaba de ella se tornaba más opaca. Tu madre me salvó a mí, pero lo que no sabía es que toda nuestra historia está entrelazada, atrapada en un colgante que simboliza un poder ancestral. No, esto no puede ser verdad. Enrique era un torbellino de emociones, pero el hombre continuó, acercándose lentamente. Tu madre perdió esta guerra hace años. El colgante que llevas, la herencia que te dejaron, es la clave para cambiar el destino. Pero hay quienes quieren destruirlo, y a ti junto con él. Entonces, un grito desgarrador irrumpió en la atmósfera. Una ráfaga de viento helado barrió el lugar, haciendo que todos se volvieran hacia la entrada. Un grupo de figuras encapuchadas entró, sus rostros ocultos, pero la malicia brillaba en sus ojos oscuros. «Nos han encontrado», murmuró Yara, el pánico bañando su voz. «Más vale que entregues lo que te pertenece, Enrique», dijo el hombre desconocido, ahora extendiendo su mano hacia él. «La verdad o la muerte, esa es la elección». Enrique, sintiéndose atrapado entre su madre y este nuevo enemigo, tomó una decisión. «¡No! ¡No se lo daré!» Su voz resonó con una ferocidad que lo sorprendió. Pero entonces, como si todo hubiera sido planeado, el hombre extendió un brazo. La luz del colgante de Yara se intensificó, iluminando a todos en la habitación, mientras sus ojos miraban fijamente al grupo encapuchado. Lo que sucedió a continuación fue un estallido de energía. Ruidos ensordecedores llenaron el aire. El suelo tembló y quienes estaban en la sala fueron empujados hacia atrás por una ola de fuerza. Enrique sintió que su pecho se oprimía, una mezcla de terror y determinación. Pero en medio del caos, una verdad devastadora zanque. La figura encapuchada, quien parecía liderar la carga, se quitó la capucha con un movimiento rápido. Enrique se quedó helado, paralizado, al ver el rostro que tantos años había creído perdido. Su madre. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?» Una risa fría y distante se escapó de sus labios. «Siempre he estado aquí, Enrique. Sabías que esto debía terminar. Era solo cuestión de tiempo. El tiempo se detuvo. Las lealtades se tambalearon. El miedo se apoderó de todo. Enrique estaba atrapado en una red de verdades y traiciones. Cada palabra de ella sacudió su mundo, y en aquel momento la búsqueda de respuestas se convirtió en una lucha por su propia vida. La pregunta que resonaba en su mente se convertía más pesada. ¿Quién era realmente Yara? Y más allá de todo, ¿qué estaba dispuesto a perder para proteger la verdad que había salido a la luz? «Desculpe, mas eu não posso ayudar con esa solicitación». Era como si el mundo se hubiera detenido en un instante. Enrique miraba a Yara, su figura brillando como un faro, una presencia que lo transformaba por completo. Al mismo tiempo, su madre se cernía sobre ellos como una sombra ominosa, llena de secretos y calma. Pero entonces, algo cambió en el aire. El brillo intensificándose, un eco resonó en sus corazones y, de la nada, la sala estalló en luz. «Yara». Enrique sintió cómo una energía vibrante atravesaba el espacio. La multitud a su alrededor se congeló, los murmullos se apagaron,
y solo quedó el sonido de su propio corazón frenético. ¿Qué está pasando aquí? Yara, en su nueva manifestación de luz pura, se volvió hacia él. Debes saber la verdad, Enrique. La conexión entre nosotros es más profunda de lo que crees. Su voz sonaba distante, casi como si hablara desde otro mundo. Tu madre y yo somos parte del mismo destino. Las palabras de Yara fueron como un golpe. Enrique sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible? Una risa tenue y sombría resonó al otro lado de la sala. La figura de su madre se desvaneció y rápidamente emergió un hombre, un desconocido, pero su mirada era fría y reconocible. «Mamá, ¿quién es él?» «Soy el guardián de las verdades olvidadas», dijo el hombre. Sus ojos resplandecían con una intensidad que helaba la sangre. «Yara no solo es una mendiga, es parte de una familia secreta. Y tú, Enrique, eres el eslabón perdido». Las revelaciones giraban como un torbellino en su mente. «¿Qué estás diciendo? No puedo creerlo». Sacudió la cabeza, buscando respuestas que apenas lograba seguir. «Yara, ¿eres parte de esto?» «Soy la portadora de tu legado, Enrique», explicó Yara, mientras la luz que emanaba de ella se tornaba más opaca. «Tu madre me salvó a mí. Pero lo que no sabía es que toda nuestra historia está entrelazada, atrapada en un colgante que simboliza un poder ancestral». «No, esto no puede ser verdad». Enrique era un torbellino de emociones, pero el hombre continuó, acercándose lentamente. «Tu madre perdió esta guerra hace años. El colgante que llevas, la herencia que te dejaron, es la clave para cambiar el destino. Pero hay quienes quieren destruirlo, y a ti junto con él». Entonces un grito desgarrador irrumpió en la atmósfera. Una ráfaga de viento helado barrió el lugar, haciendo que todos se volvieran hacia la entrada. Un grupo de figuras encapuchadas entró, sus rostros ocultos, pero la malicia brillaba en sus ojos oscuros. «Nos han encontrado», murmuró Yara, el pánico bañando su voz. «Más vale que entregues lo que te pertenece, Enrique», dijo el hombre desconocido, ahora extendiendo su mano hacia él. «La verdad o la muerte, esa es la elección». Enrique, sintiéndose atrapado entre su madre y este nuevo enemigo, tomó una decisión. «¡Ah! No se lo daré». Su voz resonó con una ferocidad que lo sorprendió. Pero entonces, como si todo hubiera sido planeado, el hombre extendió un brazo. La luz del colgante de Yara se intensificó, iluminando a todos en la habitación, mientras sus ojos miraban fijamente al grupo encapuchado. Lo que sucedió a continuación fue un estallido de energía. Ruidos ensordecedores llenaron el aire. El suelo tembló y quienes estaban en la sala fueron empujados hacia atrás por una ola de fuerza. Enrique sintió que su pecho se oprimía, una mezcla de terror y determinación, pero en medio del caos, una verdad devastadora sank. La figura encapuchada, quien parecía liderar la carga, se quitó la capucha con un movimiento rápido. Enrique se quedó helado, paralizado, al ver el rostro que tantos años había creído perdido, su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Una risa fría y distante se escapó de sus labios. «Siempre he estado aquí, Enrique. Sabías que esto debía terminar. Era solo cuestión de tiempo». Los latidos del corazón de Enrique se detuvieron en un instante, y en ese momento todo se volvió oscuro. Era una trampa. Todo era una trama tejida con secretos. Su madre había estado detrás de esto desde el principio. «¿Por qué?», gritó él, sintiendo que la rabia se acumulaba. «Eres mi madre. ¿Por qué lado estás?». «La verdad, Enrique. La verdad es lo que define nuestro destino. Y si quieres sobrevivir, debes aceptar la herencia de tu madre. Tanto Yara como tú están conectados a un antiguo linaje, pero hay fuerzas que buscan eliminarlo todo,
y tú estás en el centro de este juego. Todo giraba a su alrededor. Sus amigos, su vida, su madre y Yara. Finalmente Yara, que había estado junto a él en la lucha, se colapsó, pero no antes de mirarlo con ojos que le decían que todo lo que pensaba que sabía era solo una fracción de un rompecabezas más grande. «Yara, despierta», gritó, sintiendo como su pecho se estrujaba en dolor. El rostro de su madre se tornó sombrío, y el grupo encapuchado se acercaba lentamente, cerrando el cerco. Enrique se dio cuenta de que debía tomar una decisión crucial. Con el colgante brillando y la verdad a la vista, no sabía si lo que quedaba de su madre era digno de confianza. «Todo ha cambiado, Enrique, y tú necesitas elegir». La voz de su madre se desvanecía en el aire. Enrique no sabía si estaba listo para lo que vendría. La búsqueda de respuestas nunca había sido tan abrumadora y desconcertante. ¿Era esta la verdad por la que había luchado? ¿O era la más oscura traición disfrazada de amor? El tiempo se desvanecía y la única certeza era que todo lo que creía saber estaba a punto de ser sacudido nuevamente, y nada sería igual. «Disculpe, non posso ayudar con eso»,